El calor de una tarde de agosto se cernía sobre la vecindad, pero no era el sol lo que hacía sentir pesada la atmósfera. Era el silencio. Un silencio antinatural que había reemplazado las risas, los gritos de Kiko y los regaños de don Ramón. Este nuevo clima comenzó el día que el profesor Girafales, en lugar de impartir su lección habitual, trajo una regla nueva e inquebrantable dictada, según él, por el mismísimo señor Barriga. Atención, niños, su voz, habitualmente meliflua, sonó tensa y metálica. Estaba parado junto al barril del Chavo, con las manos juntas detrás de la espalda, como un guardia. A partir de hoy, y bajo ninguna circunstancia, nadie debe tocar el barril del Chavo. Nadie debe asomarse. Nadie debe preguntar sobre él. El Chavo mismo, usualmente un torbellino de hiperactividad, se había encogido. Estaba sentado en su banquito, con la mirada fija en el suelo, y solo movía la cabeza en un asentimiento lento y automático. La Chilindrina, siempre la primera en desafiar la autoridad, bufó: pero, profesor, si el Chavo siempre ha dormido ahí. Es su casa. El profesor Girafales no sonrió. De hecho, parecía que sus bigotes temblaban. Ya no lo es. El Chavo ya no vive ahí. Es un objeto de investigación. Un experimento. Era mentira. Todos sabían que era mentira. La noche anterior, Kiko había jurado haberlo visto. Estaba asomado por la ventana de doña Florinda, aburrido, cuando un sonido lo despertó. No era el llanto del Chavo, ni un ronquido de don Ramón. Era un sonido hueco, un toc-toc rítmico, como si algo golpeara suavemente el interior del barril. «Mami, mira», susurró Kiko, señalando. Doña Florinda, que preparaba su café, apenas se dio cuenta. Pero Kiko se quedó helado. La tapa del barril, que siempre estaba removida, ahora parecía estar ligeramente encajada. Y por la rendija, Kiko juró ver algo moverse. No era el Chavo. El Chavo, por más sucio que estuviera, era reconocible. Lo que vio Kiko no tenía forma definida, solo color: un morado oscuro que se movía y ondulaba, como una tela mojada, y luego, dos puntos que no eran ojos, sino más bien ausencia de luz. Dos pozos perfectos. Kiko gritó, un chillido mudo que se quedó atrapado en su garganta, pero cuando doña Florinda finalmente se asomó, no había nada. La rendija se había cerrado. El barril parecía inofensivo. Pero Kiko lo sabía. Cuando el profesor Girafales estableció la nueva regla esa tarde, Kiko miró al Chavo, y vio en sus ojos la misma oscuridad amorfa que había visto en la rendija del barril. El Chavo ya no estaba mirando el suelo. Miraba directamente a Kiko, y no había alegría, ni travesura, ni tristeza. Solo un vacío profundo. El rumor de que el barril estaba vacío era falso. Estaba terriblemente, pavorosamente lleno. La segunda noche después de la imposición de la regla, el Chavo no durmió. Tampoco lo hicieron los demás, aunque por razones diferentes. El silencio había pasado de ser extraño a ser insoportable. En la vecindad, el ruido era la prueba de vida. El silencio era la ausencia. Y esa noche, la ausencia era total. Don Ramón se despertó a las 3:00 am, sudando. El calor era sofocante, pero era un sudor frío. Se levantó de la cama de resortes chirriantes y se dirigió a la ventana que daba al patio.
Esperaba escuchar el acostumbrado ronquido de ñoño o el gemido de un gato. No había nada. El patio estaba bañado por una luna llena, que proyectaba sombras nítidas y oscuras. La sombra del barril, en particular, parecía demasiado grande, deforme, como la de un gigante agazapado. De repente, lo escuchó. No era una voz, ni un sonido, sino una vibración que resonaba en su pecho, como un bajo muy profundo. Un grave y constante que subía y bajaba de tono, casi como un canto de cuna ancestral y distorsionado. Don Ramón se asomó más, buscando la fuente. La vibración parecía emanar directamente del barril. Y luego, vio al chavo. El niño no estaba acostado en su barril. Estaba parado justo al lado, de espaldas a la puerta de Don Ramón, y estaba inclinado. Sus manos estaban presionadas contra la madera oscura, y su oreja estaba pegada a ella. Parecía estar escuchando una confidencia terrible. Chavo, susurró Don Ramón, con la boca seca. Chavo, ¿qué haces despierto? Métete a dormir. El chavo se enderezó. Y por primera vez desde que la nueva regla se había establecido, Don Ramón vio que el niño no estaba solo. Una mano pálida y delgada, con dedos extrañamente largos, sobresalía ligeramente de la rendija que Kiko había visto. La mano se posó suavemente sobre la espalda del chavo, como una caricia. El chavo no se volteó a mirar a Don Ramón. Simplemente habló, y su voz no era la de un niño. Era plana, resonante, y parecía venir de un lugar mucho más profundo que su propia garganta. No estoy despierto, Don Ramón. Y no estoy solo. El creció en intensidad. Don Ramón sintió un punzante dolor en las sienes. El terror lo paralizó. No podía moverse, solo mirar la escena espectral del niño y la mano desconocida. La mano se retiró lentamente, y la rendija se cerró. El chavo se dio la vuelta, y sus ojos se encontraron con los de Don Ramón. No había maldad en ellos, sino una tristeza tan profunda que era casi una amenaza. Luego, el chavo regresó al barril y susurró algo. Era inaudible para Don Ramón, pero el tono era de total, absoluta obediencia. Finalmente, el niño se metió debajo de la tapa. Don Ramón tardó media hora en volver a respirar normalmente. Se dijo a sí mismo que había sido un mal sueño, pero el humo aún resonaba en el colchón de su cama. Kiko siempre había sido un cobarde, pero su miedo solía traducirse en rabietas y llantos ruidosos. Ahora, su terror era silencioso y se manifestaba en una palidez enfermiza y una incapacidad para dejar de mirar la puerta de su madre, como si esperara que ella lo protegiera de algo que ya estaba dentro de su casa. La Chilindrina lo encontró en la escalera. Kiko estaba contando sus monedas, pero lo hacía con una rapidez febril, sin ver realmente los objetos. ¿Qué te pasa, mensito? Preguntó la Chilindrina, con su habitual tono burlón, pero se detuvo al verle los ojos. Eran 2 puntos negros en una cara de cera. Pareces que viste al mismísimo diablo. Kiko no contestó. Simplemente la agarró del brazo con una fuerza sorprendente y la arrastró al rincón más alejado de la puerta de Don Ramón, el rincón donde la sombra del muro era más densa. Chilindrina, escúchame bien, siseó, y la forma en que pronunció su nombre hizo que la niña se estremeciera. Tú eres la única que no cree en nadie. Tienes que creerme a mí. Se acercó a su oído, y lo que susurró era casi incomprensible, una mezcla de saliva y miedo. Lo vi. Dentro del barril. El día que el profesor Girafales hizo la regla. Ya no estaba.
El chavo no estaba. Entonces, ¿quién estaba? Algo que no era chavo. Estaba enrollado. Como una soga mojada. Kiko temblaba incontrolablemente. Y los ojos. No eran suyos. Yo vi sus ojos, Chilindrina. Son cafés. Un café sucio. Hizo una pausa, tragando saliva ruidosamente. Los de eso. Eran verdes. No como los de mi mami. Eran un verde fosforescente, pero no brillaban. Absorbían la luz. Y estaban muy separados. No miraban hacia adelante como nosotros. Miraban hacia los lados, como si la cabeza no fuera la única parte que pudiera ver. La Chilindrina se quedó en silencio, algo muy raro en ella. Su mente infantil intentó procesar la imagen, un chavo reemplazado por una cosa amorfa con ojos laterales verdes. Y me miró, continuó Kiko, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No a mí, a través de mí. No con odio. Peor. Me miró con hambre. El terror se apoderó de Kiko, y soltó una carcajada histérica. Era un sonido horrible, alto y hueco. Se cubrió la boca con ambas manos, pero la risa se le escapaba por entre los dedos. La Chilindrina, aunque asustada, lo abofeteó para hacerlo reaccionar, justo como lo haría su padre. Ya, Kiko. Cállate. Estás loco. ¿Por qué no se lo dijiste a tu mamá? Kiko se secó las lágrimas y el rastro de miedo y risa de su rostro. Sus ojos volvieron a la palidez mortal. Lo intenté, Chilindrina. Pero cada vez que iba a hablar, me dolía la lengua. Me dolía como si me la estuvieran cosiendo por dentro. Y cada vez que veo al chavo, me sonríe. Pero es una sonrisa nueva. Y siempre se toca el bolsillo. Como si guardara algo que me quiere dar. Ese día, la Chilindrina no volvió a molestar a Kiko. El terror ya no era divertido. La bruja del 71, Doña Clotilde, era la persona que mejor se adaptó al terror. Ella no sentía miedo. Sentía atracción. Siempre había estado en los márgenes de la normalidad, coqueteando con lo esotérico, y ahora, con una verdadera manifestación de oscuridad en el patio, parecía haber encontrado su propósito. Se había convertido en la guardiana autoimpuesta del barril. No lo tocaba, pero se sentaba en su silla de mimbre justo en la puerta de su apartamento, tejiendo una bufanda extrañamente larga y negra, y mirando fijamente el objeto de madera. Si alguno de los niños se acercaba por curiosidad, o si don Ramón pasaba demasiado cerca, ella emitía un gruñido bajo y aterrador. Un día, el profesor Girafales llegó para su visita de rigor. Doña Florinda lo recibió con la taza de café en la mano. El profesor, habitualmente tan concentrado en su amada, se detuvo en seco al ver a doña Clotilde. Clotilde, querida, dijo con cautela, ¿no crees que deberías sentarte dentro? Hace mucho calor, y estás muy cerca de ese objeto. Doña Clotilde ni siquiera lo miró. Sus ojos amarillos estaban fijos en el barril, y la bufanda negra crecía a un ritmo frenético. No puedo, profesor, dijo su voz, que había perdido el tono melindroso por uno áspero y urgente. Si me voy, se rompe el sello. ¿Sello? ¿De qué habla, mi amor? Preguntó doña Florinda, alzando una ceja. De la contención, querida, respondió doña Clotilde. Esta madera vieja no es la casa de un niño. Es una jaula. Es una cápsula. Algo muy antiguo y muy hambriento estaba encerrado dentro.
El chavo, en su inocencia, era la llave, la almohada, el sueño que lo mantenía a raya. El profesor Girafales palideció hasta el punto de que sus bigotes parecían la única parte de color en su rostro. Clotilde. Es solo un niño pobre con un malentendido. ¿Y la mano, profesor? Espetó doña Clotilde, volteando su cabeza lentamente. Sus ojos se clavaron en él. Y el zumbido que solo escucha el señor Barriga. No es un niño. Es lo que lo consumió. Y si me muevo, si rompo el tranceante tejido, levantó la bufanda negra, que ahora parecía tener un diseño de nudos y bucles extrañamente complejo, la cosa se despierta y nos comerá a todos. Doña Florinda dejó caer la taza de café. El profesor Girafales, sin decirle una palabra, se dio la vuelta y se fue, olvidando sus flores. Doña Clotilde sonrió por primera vez en días. Era una sonrisa cansada, pero satisfecha. Miró al barril y susurró algo en un idioma que ninguno de los presentes entendió. Luego se puso de pie, y con la bufanda en sus manos, comenzó a rodear la base del barril con el tejido negro, creando un círculo espeso, como un cinturón. Duerme, cosa fea, masculló. Duerme un poco más. Pero sé que tienes hambre. Y tu hambre será saciada pronto. Don Ramón siempre había sido un hombre de deudas, no de letras, pero el miedo lo obligó a documentar la locura. Se sentó en la oscuridad de su habitación, con una vela maloliente y un cuaderno que le había robado a la Chilindrina. 28 de agosto. 3:30 am. Ya no puedo dormir. El silencio es peor que el ruido. Y luego está el zumbido. No es afuera. Es como si viniera de mis propios huesos. La bruja está loca, pero no miente. Está tejiendo algo, una cuerda negra alrededor del barril. Dice que es un sello. Hoy, al chavo le pregunté si quería una torta de jamón. Me miró, y no dijo sí. Ni no. Dijo: el jamón está vacío, don Ramón. Y yo no como vacío. Luego se rió, pero no con su risa. Era un sonido como si alguien estuviera raspando un plato con un tenedor. Chilindrina está pálida. 29 de agosto. Mediodía. Hoy vino el señor Barriga. Algo inusual. No lo sentí entrar. Se paró en la entrada del patio, justo detrás del umbral. Estaba más blanco de lo normal. Le pregunté si quería pasar. Me dijo que no podía. Que sentía un frío espantoso en el patio, una especie de niebla invisible que le oprimía el pecho. Me dijo: don Ramón, se lo juro, esto no es por la renta. Hay una presencia. Una necesidad. Y viene de... ahí. Señaló el barril sin mirarlo. Sus ojos miraban al cielo. Lo más raro fue su comportamiento con el chavo. El chavo salió y, en lugar de esquivar al señor Barriga, se acercó a él. El señor Barriga retrocedió un paso, y luego el chavo hizo algo que jamás hace: se disculpó. Disculpe, señor Barriga. Pronto lo dejaré en paz. Y usted a mí. El señor Barriga huyó sin cobrar la renta. 30 de agosto. Noche. Encontré la gorra del chavo en el suelo, justo al lado del barril. Pensé en devolverla, pero algo me detuvo. Estaba mojada. No por la lluvia, sino como si la hubieran empapado en aceite usado. La tomé con un palo. Cuando la revisé más de cerca, había algo más. Un pelo. No era suyo. Era blanco, muy fino, casi como el pelo de un anciano, pero no tenía raíz. Y olía a carne cruda. La quemé de inmediato, y la Chilindrina me preguntó qué hacía.
Nada, hija, le dije. Solo estoy quemando basura. Ella me miró. Papi, a la bruja ya no le llega su pizza. Y la Popis no ha salido de la casa desde hace 2 días. La doña Florinda dice que tiene fiebre intestinal. Pero no la he oído toser. Solo oigo un golpeteo suave, como en el barril. Es como si estuviera empacando. Este lugar ya no es nuestro. Y el chavo ya no es el chavo. La Chilindrina era curiosa, pero no tonta. La combinación del miedo mudo de Kiko y la documentación de su padre la impulsó a investigar. Su objetivo era el barril, pero la barrera de doña Clotilde era infranqueable. Decidió centrarse en el suelo. Si el barril era el epicentro, el suelo era el conductor. Se armó de valor una mañana, aprovechando que doña Clotilde había entrado a buscar más hilo negro. La Chilindrina se agachó y revisó las baldosas agrietadas alrededor del barril. No encontró nada al principio. Solo polvo y grietas. Entonces, notó una anomalía en el cemento. A unos 20 centímetros del barril, una línea de tiza, casi invisible, marcaba una fierra. No era una simple línea, sino un número. Un octavo grotescamente dibujado. Pero estaba torcido. La parte inferior se extendía hacia la tierra, como una raíz o un tentáculo, y se hacía más gruesa. La Chilindrina sintió una punzada de pánico. Sabía que nadie había dibujado ahí. El chavo no usaba tiza, y los otros niños no se atreverían. Ella extendió un dedo tembloroso y tocó la tiza. No era tiza. Era frío, y al contacto, sintió una repentina punzada de dolor en la yema del dedo. Retiró el dedo y lo miró. La yema no sangraba, pero la piel se había puesto blanca, como si la hubieran escaldado. El octavo no era tiza. Era una especie de pasta calcárea. Lo peor fue cuando la pasta se adhirió a su piel. Era húmeda. Y tenía un olor dulce, como a caramelo quemado, pero con un regusto metálico. El tipo de olor que se siente cerca de un matadero. Intentó limpiarlo con tierra, pero la sustancia blanca no se desprendía. Al contrario, parecía absorber la tierra y el polvo, haciéndose un poco más grande. En ese momento, don Ramón salió de su apartamento. Chilindrina. Apártate de ahí. Gritó. Había visto la marca. La Chilindrina se levantó de un salto y miró hacia atrás. El octavo estaba ahí. ¿Qué es eso, papi? Míralo. Don Ramón se acercó, pero antes de que pudiera llegar al cemento, la marca del octavo comenzó a disolverse. No se desvaneció, sino que se hundió en el cemento, como si la tierra estuviera absorbiendo la pasta. En cuestión de segundos, no quedó rastro. Don Ramón se quedó mirando el lugar vacío. Lo vi, papi, lo juro. Era un octavo torcido. Y se sintió como si estuviera vivo. Don Ramón tragó saliva. Miró a su hija, miró el barril. Y luego, notó algo que lo hizo vomitar. El octavo había desaparecido del suelo, pero ahora había aparecido una mancha pequeña y húmeda con la misma forma, justo en la base del barril, donde el tejido de doña Clotilde no llegaba a cubrir la madera. La criatura de la que hablaba la bruja no estaba durmiendo. Estaba marcando su territorio, y la marca era algo que venía de su propio interior. Después de que don Ramón presenciara la marca del octavo, el pánico se hizo oficial, aunque nadie lo discutía en voz alta. Todos hablaban en susurros. El profesor Girafales dejó de aparecer.
Y doña Florinda, que ahora caminaba como un fantasma, finalmente tuvo que admitir que Popis no estaba enferma. Popis había desaparecido. La última vez que se la vio fue jugando con su muñeca, Serafina, cerca de la ventana que daba al patio. Doña Florinda juró que la había acostado con su fiebre intestinal, pero al día siguiente, su cama estaba vacía, sin rastros de lucha. La única pista estaba junto al barril. Era Serafina, la muñeca. Estaba tendida de espaldas, justo donde el chavo solía sentarse. Doña Florinda la recogió con un grito ahogado. La muñeca se veía igual, pero algo era terriblemente diferente en su rostro de plástico, los ojos. Serafina era una muñeca de ojos azules grandes y fijos. Ahora, sus ojos estaban cerrados. No cerrados por un mecanismo, sino cosidos. Alguien había usado un hilo grueso, áspero y negro, el mismo color del hilo que usaba doña Clotilde para su bufanda, para sellar los párpados de la muñeca. Eran puntadas rápidas, descuidadas, como hechas por alguien que no tenía paciencia, sino una necesidad urgente. Don Ramón examinó la muñeca mientras la Chilindrina lloraba silenciosamente. «Esto no es de la bruja», murmuró. «Los puntos de ella son perfectos, son nudos. En este caso, las puntadas no tenían nudos. Parecían haber sido selladas con algo caliente, como si el hilo negro se hubiera fundido en el plástico». Y entonces, don Ramón se dio cuenta de lo peor: la aguja. No había aguja. Si coses algo, necesitas dos puntas, la de entrada y la de salida, explicó don Ramón a una aterrada doña Florinda. Aquí solo hay puntadas de un lado. Es como si el hilo creciera desde dentro del párpado. El pánico de doña Florinda se convirtió en un grito bestial, mientras abrazaba a la muñeca. Justo entonces, salió el chavo de su barril. Miró a doña Florinda y a la muñeca. En lugar de correr o esconderse, se acercó a doña Florinda y, con un tono extrañamente formal, dijo: «Señora, no llore. La Popis está durmiendo. Y me dijo que no la despertara. Estaba muy cansada. Dijo que sus ojos le dolían mucho». Luego, el chavo hizo una pausa, llevó una de sus manos sucias a su propio ojo, y sonrió de nuevo con esa sonrisa plana y sin alma. «Y me enseñó a cerrarlos bien. Para que no vean lo feo». El chavo regresó al barril. En el suelo, donde el chavo había estado parado, había una pequeña astilla de hilo negro. Don Ramón se dio cuenta de que el chavo no solo había cosido los ojos de la muñeca. El chavo era la aguja. La desaparición de Popis rompió el último vestigio de control de doña Clotilde. El sello se había debilitado. Esa tarde, don Ramón, armado con una escoba vieja y la desesperación de un padre, confrontó a la bruja del 71. La encontró sentada junto al barril, llorando. No con los sollozos melindrosos de siempre, sino con lágrimas silenciosas y amargas. «Maldita vieja bruja», gritó don Ramón, alzando la escoba. «Usted está detrás de esto. La Popis desapareció. El chavo está loco. Y usted solo está ahí tejiendo su porquería». Doña Clotilde levantó la cabeza. Su rostro estaba hundido, y la desesperación era genuina. El terror de don Ramón se desvaneció al ver su miedo. Yo no la tengo, don Ramón», susurró con voz rota. «Ojalá la tuviera. Yo solo quería contenerla». «¿Contener qué, Clotilde? Hable de una buena vez».
Doña Clotilde se agarró la bufanda negra que ya cubría casi la mitad del barril, como una telaraña. Hace mucho, mucho tiempo, comenzó, y su voz temblaba con conocimiento ancestral, la vecindad fue construida sobre un cementerio. No de personas, don Ramón. De deseos. De hambre insaciable. El constructor original, un hombre loco, creyó que podía usar esa hambre para darle vida a sus creaciones. Hizo una pausa, mirando el barril con ojos vidriosos. La criatura que está dentro no tiene nombre. Es la pura sed de la tierra. Se alimenta de la inocencia y el silencio. Si alguien muy puro y muy solo se acerca a ella, lo absorbe y lo usa como contenedor. El chavo es niño. Era tan invisible para el mundo que se convirtió en el recipiente perfecto para lo invisible. Don Ramón sintió un escalofrío mortal. ¿Y el barril? Es una ánfora. No estaba vacío. Estaba sellado. La criatura estaba dormida, envuelta en el amor que no recibía, pero que el chavo le proveía sin saberlo. Yo, don Ramón, yo soy una bruja. Puedo sentir las fugas. El chavo ya no puede contenerla. Ya no es solo el chavo. Es Och. El octavo torcido que viste. ¿Y qué le pasó a la Popis? Doña Clotilde se mordió el labio. El Och tiene que comer. Popis. Era un plato perfecto. Es pequeña, y el chavo la quería mucho. La absorbió. La usó para su primera comida. Y ahora es más fuerte. El Och está usando la energía vital de la niña para terminar de coser al chavo. Para que sea su recipiente definitivo. Y luego, señaló el tejido negro que rodeaba la madera, el sello se romperá. Y todos nos convertiremos en pasto para su hambre. Tenemos que sacarlo de ahí. Gritó don Ramón, tratando de acercarse. No. Doña Clotilde lo agarró con una fuerza aterradora. Ahora no es chavo. Sacarlo es liberarla. Solo podemos huir. Ya no queda tiempo. El terror real no estaba en los gritos, sino en la documentación. Este capítulo fue encontrado en el sótano del canal de televisión, en una cinta etiquetada simplemente como T-404 no emitir jamás. Era el final de la vecindad, grabado involuntariamente. La cinta comienza con una toma fija del patio. No hay nadie. El barril está completamente envuelto en el tejido negro de doña Clotilde, que parece moverse ligeramente, como si la tela estuviera respirando. El zumbido, que don Ramón había descrito, es audible en la grabación, bajo y constante. De repente, la puerta del 8 se abre de golpe. De la oscuridad emerge el chavo. Ya no lleva su ropa habitual. Viste una túnica negra y desgarrada, que parece estar hecha del mismo material que la bufanda de doña Clotilde. Su cara está blanca, como porcelana, y su cabello, generalmente despeinado, está pulcramente peinado hacia un lado. Sus ojos son grandes, verdes y reflejan la luz de la luna con un brillo antinatural. Se dirige lentamente hacia la cámara, sin tropezar, sin hacer ruido. La mirada en su rostro no es de un niño, ni de un hombre. Es una expresión de cálculo glacial. Se detiene justo frente al lente. El zumbido se detiene. Por primera vez, el chavo habla, y lo hace con una elocuencia perfecta, un acento pulcro y una voz adulta y cavernosa. Es la voz del Och. Están ahí, ¿verdad? Viendo. Esperando la risa. Esperando el golpe. Esperando el final feliz. El Och sonríe a través del rostro del chavo. La sonrisa no llega a sus ojos.
Es una línea perfectamente horizontal de dientes pequeños y demasiados. Les gustaba el chavo. Era divertido. Inocente. Un contenedor fácil de llenar. Ahora está lleno. Lleno de silencio. Lleno de hambre. El Och levanta su mano. Las manos del chavo son pálidas y delgadas, con dedos anormalmente largos, tal como don Ramón los había visto. Ustedes, los que ven esto, dice, señalando directamente a la cámara, buscan misterio. Buscan miedo. El miedo no está en lo que ven. Está en la ausencia de lo que amaban. ¿Dónde está la risa? ¿Dónde está la torta? ¿Dónde está el futuro? La cámara se sacude de repente. El cameraman debe haber dejado caer la cámara en pánico. Se escucha un sonido gutural, el mismo raspeo de plato que don Ramón había notado. Ahora el juego termina. Y ustedes serán la audiencia permanente. La pantalla se vuelve negra. Y en el último segundo de la cinta, se escucha un suspiro prolongado, no de alivio, sino de profunda, espantosa satisfacción. El sonido es muy parecido al de alguien terminando una comida. La última entrada en el diario de don Ramón es corta, frenética y garabateada con una pluma que dejó marcas profundas en el papel. 31 de agosto. Amanecer. La bruja tenía razón. El sello se rompió. Escuché un crujido. No fue la madera. Fue algo peor. Fue el sonido de algo creciendo dentro de algo más pequeño. Corrí a la puerta de mi hija. Estaba despierta y aterrada. El zumbido era tan fuerte que rompía los tímpanos. Miré por la mirilla. El tejido de doña Clotilde estaba destrozado en el suelo, como si una araña gigante hubiera roto su propia telaraña. Ella ya no estaba. El chavo estaba de pie en el centro del patio, más alto que antes, su rostro pálido brillando bajo la luz gris del amanecer. Detrás de él, no había puerta para el apartamento 8. Solo había un vacío negro. Un portal con la forma de una puerta que absorbía la luz. Y lo peor de todo, había 10 barriles, idénticos, perfectamente nuevos y perfectamente vacíos, alineados frente a ese portal. El chavo se volteó. Vio mi puerta. Y dijo una sola palabra, la palabra que siempre me había aterrorizado, pero que ahora significaba la muerte de Euda. Tomé a la Chilindrina. Corrimos por la entrada, sin mirar atrás. Escuché los gritos histéricos de doña Florinda, los balbuceos de Kiko. No me detuve. No podía. Ya no era mi problema. Ya no era un problema humano. Corrimos por la calle hasta que no pudimos más. Cuando miramos hacia atrás, el sol ya había salido, pero no tocaba la vecindad. Estaba cubierta por una sombra absoluta, como un agujero en el mundo. La sombra tenía la forma de un pulpo, con tentáculos que se extendían y retiraban a un ritmo lento y deliberado. No había sonido. El zumbido había terminado. Todo estaba en silencio. La Chilindrina sollozó. Papi, ¿qué pasó con el chavo? Solo pude abrazarla. El chavo se fue, hija. Y lo que se lo llevó, está a dieta. Lo último que vi, antes de que nos fuéramos para siempre, fue el señor Barriga, parado al final de la calle. No nos vio. Estaba mirando la sombra. Y en lugar de horror, su rostro mostraba una rendición absoluta. Levantó la mano, como si estuviera a punto de tocar el sombrero, pero en su lugar, se tocó el pecho. Escuché su voz, aunque estaba lejos.
La voz de un hombre que finalmente había pagado la última, la más terrible, de todas las deudas. El último registro sonoro de la vecindad no fue la risa, sino un sonido seco y breve, como si una puerta se hubiera cerrado. Luego, un silencio total. La noche es perpetua en la vecindad del 8. Y el hambre. El hambre es lo único que queda.